Es una de las ciudades más bonitas del mundo. Una urbe famosa por su elegancia y estilo. París, Francia. Pero la historia de París no se encuentra en sus típicos cafés ni en sus frondosos bulevares. Su historia permanece oculta en sus callejones, olvidada en sus bodegas, enterrada en fosas comunes. Es una historia jalonada por grandes obras de ingeniería y desafíos científicos que evitaron la ruina de la ciudad. Para combatir la amenaza de la guerra, los parisinos construyeron defensas monumentales. Cuando el río que cruza la ciudad amenazó con secarse, los parisinos consiguieron por medios artificiales que el agua continuara fluyendo. Y para conjurar la amenaza de la revolución, los parisinos rediseñaron todas las calles y plazas para asegurarse de que no se volviera a repetir. A pesar de estas amenazas, París ha sobrevivido y prosperado a lo largo de los siglos gracias a una mezcla de tecnología e inspiración. París, construida por la gente, sigue viva gracias al ingenio de quienes la construyeron. Construyendo la ciudad. París. París, la capital de Francia, está situada en el corazón de Europa. Sus monumentos, galerías de arte y museos la han convertido en el destino turístico más popular del mundo. Pero dedíquele una segunda mirada. París no es lo que parece. La ciudad no puede crecer hacia afuera por culpa de su situación geográfica. Está cercada por colinas y por el río Sena. Pero tampoco puede crecer hacia arriba, por culpa de sus características geológicas. Gran parte del lecho de roca sobre el que están trazadas sus calles es demasiado frágil para soportar el peso de los rascacielos. La historia de París es la historia de cómo la ingeniería y la ciencia han conservado una ciudad que se levanta en un emplazamiento muy poco indicado. En algún momento del siglo III a.C., los Parisi, una tribu de galos celtas, construyeron una fortificación defensiva sobre una barrera natural, una isla en el río Sena. Su aldea fortificada mantuvo a raya a todos los invasores hasta el año 58 a.C., en el que llegaron los romanos. Los romanos llamaron a su nuevo asentamiento Lutecia, que significa pantano, y la transformaron en la típica ciudad romana construyendo puentes que unían la isla con las dos orillas del Sena. Los romanos expandieron la ciudad hacia la orilla izquierda del río. Esta parte de la ciudad sigue conociéndose hoy en día con el nombre de Barrio Latino. Florence Aragoa, experta en historia romana. Los romanos fueron los primeros que planificaron la ciudad porque sabían perfectamente cómo explotar la disposición natural de la tierra. El nuevo asentamiento creció en las laderas de la orilla izquierda, lejos del río y de las inundaciones constantes que se producían en aquella época. Muy pronto, el París romano contó con todos los rasgos característicos de su expansivo imperio. Algunos de ellos se han conservado perfectamente hasta el día de hoy. Lutecia fue una ciudad relativamente pequeña del Imperio Romano, pero contaba con todos los rasgos arquitectónicos típicos de una ciudad romana, incluidos los baños. Puede que fuera pequeña, pero era rica. Hace 2000 años la pujanza de la tecnología romana quedó plasmada en los baños construidos para disfrute de su élite. Más de 500 personas pasaban por aquí todos los días a lavarse y hacer negocios. En aquellos tiempos estas paredes estaban cubiertas de mármol, puesto que los baños estaban totalmente decorados. Las salas eran muy grandes porque los baños públicos del Imperio Romano eran centros sociales de gran importancia. La gente venía a bañarse, por supuesto, pero también a reunirse, a hablar o a pasar el tiempo. Este edificio, que después de todo es bastante grande, nos muestra la riqueza y opulencia de la antigua ciudad romana. Aunque todavía no era una capital, sino un puesto de avanzada en los confines del imperio, ya tenía 6000 habitantes. Los romanos construyeron carreteras, casas y un coliseo, en el que celebraron entretenimientos espectaculares. En lo que es hoy un parque urbano situado en el centro del París romano, los arqueólogos han encontrado pruebas que demuestran que aquí lucharon gladiadores contra leones y osos, que guardaban enjaulados y hambrientos detrás de estas rejas. Este coliseo tenía capacidad para 15.000 espectadores. Pero el París romano no duró mucho.
En el año 481 después de Cristo, la ciudad fue conquistada por una tribu centroeuropea, los francos, los antepasados de los modernos franceses. 600 años más tarde, París había crecido. Se habían construido más puentes y caminos, y se había convertido en un importante centro comercial, aunque ahora estaba más expuesta que nunca a los ataques de los invasores. Los vikingos e incluso los ingleses amenazaron la ciudad. Justo antes del siglo XIII, el rey Felipe Augusto, un ingeniero visionario, imaginó una solución sencilla para las necesidades defensivas de París: una muralla. En la actualidad, en los callejones y calles del viejo París, aún pueden encontrarse restos del proyecto de ingeniería de Felipe Augusto. La muralla, con sus 67 torres, fue un proyecto ambicioso que rodeaba toda la ciudad, cerrando 28 hectáreas de terreno. Aquí puede verse perfectamente. La han reparado un poco. Se ven algunos ladrillos encima. Esa es una de las viejas torres del año 1200. Una de las torres de Felipe Augusto. El historiador Guénot Gagnon está buscando restos de secciones de la muralla construida por el rey Felipe. Es una búsqueda que ha llevado a Gagnon a lugares inverosímiles, como el jardín de este convento. Bonjour, monsieur. On vient voir le mur. Oui, très bien. Oui, ça va, très bien. Alors, le voilà. Attention aux fleurs. Ahí está, detrás de los macizos de flores. Estos restos están muy bien conservados y tienen una característica especial. Fíjese aquí, en la ladera de la colina. Creo que debió de ser construida muy rápidamente, pero sigue siendo una muralla de piedra labrada, aunque de forma desigual. Está ahí a la derecha. En su mayor parte la muralla está oculta o ha sido destruida. Pero hay un lugar en el que sigue siendo posible ver su verdadera magnitud. Esta parte de la muralla se ve muy bien. Es una de las secciones mejor conservadas. Laboriosamente construida a mano utilizando bloques de piedra caliza, la muralla es una estructura impresionante. Tiene casi 10 metros de altura y 2,5 metros de espesor. Cada 45 metros se levanta una imponente torre de vigilancia. Como explica Gagnon, la muralla de Felipe Augusto fue construida para durar. Imagínese la forma en la que construyeron la muralla. Primero construyeron una primera muralla de piedra labrada, como la piedra que hemos visto en la torre. Luego construyeron otra muralla de piedra labrada separada de la primera, y rellenaron el hueco central con todo tipo de cosas, principalmente escombros. En otras palabras, piedras, ladrillos, cualquier cosa que tuvieran a mano. Gagnon descubre una sección de la muralla escondida detrás de un edificio de apartamentos que nos ofrece una pista vital acerca de su método de construcción. Imagínese que estamos dentro de la muralla. En otras palabras, la muralla exterior está de cara al campo. Allí donde está usted estaría la muralla que miraría a la ciudad, que ya ha desaparecido. Y aquí tenemos, como acabo de decirle, todos los escombros que rellenarían el hueco entre las dos murallas. Durante estos 10 años, Gagnon ha encontrado partes de la antigua muralla que han sobrevivido milagrosamente en los lugares más inesperados. En este garaje subterráneo han aparcado coches del siglo XXI, delante de una muralla del siglo XII. Encima del garaje, en esta sala de conciertos, los estudiantes escuchan e interpretan sus obras sin ser conscientes de que están sentados al lado de una muralla que tiene 800 años. Tras asegurar su ciudad detrás de esta impresionante muralla, Felipe Augusto se construyó la fortaleza definitiva, un gran palacio real. Obviamente este fue el castillo de los reyes de Francia, el verdadero símbolo del poder real. Es la gran torre del Louvre, el guardián del Louvre que incluso después de su demolición siguió perviviendo como un símbolo en la mente de los parisinos.
Es una fortaleza hecha de piedra, auténticamente inexpugnable. Es París y el rey de Francia. En la actualidad, todo lo que queda en pie de su fortaleza es una pequeña sección que se conserva debajo del famoso Museo del Louvre. En su día fue el edificio más grande de París, la defensa final de la inmensa muralla de Felipe Augusto que rodeaba París. La pieza central de su fortaleza fue una torre de 45 metros de circunferencia y 30 metros de altura. A la muerte de Felipe Augusto en 1233, París tenía una extensión de más de 240 hectáreas. Atraída por la protección que suponía la muralla, la gente llegó en masa a la ciudad. A finales del siglo XIII, París era la ciudad más grande de Europa occidental. Pero las 300.000 personas que vivían a salvo dentro de sus murallas tuvieron que enfrentarse a un enemigo interior, la sequía. El suministro de agua de la ciudad no era suficiente para abastecer a todos sus habitantes, hasta que llegó una banda de salvadores, una banda de monjes ingenieros. La gran capital francesa depende para su existencia de complejas obras de ingeniería, muchas de ellas ocultas a los ojos de la gente. En el siglo XIII, atraídas por un futuro de riqueza y prosperidad, más de 300.000 personas abarrotaban las sórdidas calles de París. A diferencia de hoy, en la Edad Media el río Sena solía secarse durante el verano, y a pesar de ser la única fuente de agua de la ciudad, el río estaba sucio y contaminado. Los habitantes de París empezaron a quedarse sin agua limpia para beber. Oculta detrás de estos apartamentos se levanta esta inusual torre en forma de campana. Es la puerta de entrada a un logro extraordinario de la ingeniería medieval, una red de acueductos construida a 6 metros por debajo de la superficie. Los monjes medievales construyeron estos acueductos. 800 metros del sistema original permanecen intactos en la actualidad. Los monjes localizaron un manantial y consiguieron canalizar el agua, filtrarla y enviarla hasta el centro de París por medio de estos túneles subterráneos. Es fácil sentir claustrofobia aquí abajo. La mayoría de las personas que se muestran entusiasmadas con esta red de acueductos disfrutan estando bajo tierra en canteras y catacumbas, en todo tipo de lugares subterráneos. Pero sugiero a los que sufren de claustrofobia que no se acerquen por aquí. Estamos debajo de una de las entradas de agua del acueducto. Ahí arriba hay un manantial, pero no está por encima del nivel del techo del acueducto, así que el agua se filtra por aquí y cae directamente en el acueducto. El agua se recoge aquí y fluye siguiendo la inclinación del suelo hasta el final de esta parte, donde cae colina abajo. El motor del acueducto era la fuerza más antigua de la naturaleza, la gravedad. El agua caía sobre estos escalones que servían para añadirle aire y al mismo tiempo rompía su flujo constante antes de que cayera directamente al acueducto. En su momento álgido, cientos de miles de litros de agua discurrían a diario por estos acueductos y desembocaban en las fuentes del centro de París. Las calles adyacentes aún siguen el trazado descendente del acueducto medieval. Incluso han bautizado el café del barrio en su honor. Se llama Los Regueros. Esta fue la única agua, a excepción del agua de lluvia o el agua del Sena, que pudieron utilizar los parisinos durante casi 5 siglos. Sin los incansables esfuerzos de los monjes medievales, la falta de agua podría haber acabado con París. Sin embargo, el agua de estos acueductos no bastaba para abastecer a una ciudad en crecimiento. La carencia de agua continuó persiguiendo a París durante cientos de años. A finales del siglo XVIII, París seguía dependiendo del agua del Sena para su suministro de agua potable. Cada parisino solo disponía de 1 litro de agua al día para beber, cocinar y lavarse. En el París moderno utilizan 500 veces esa cantidad. En 1815 las autoridades decidieron tomar una medida radical y encargaron al ingeniero Louis-Dominique Girard que solucionara el problema del agua para siempre. La solución de Girard fue especial e ingeniosa.
y sirvió para que el Sena siguiera fluyendo hasta el día de hoy. En la zona rural situada al este de París había agua de sobra, pero no llegaba a París. El problema para Girard era conectar esa reserva de agua con París, situada a 100 kilómetros. Su respuesta fue un triunfo de la ingeniería. Un canal que uniría esa reserva de agua con el Sena, el río que cruzaba París. El canal abastecía a la ciudad de agua limpia y por él podían navegar las barcazas que transportaban alimentos y madera hasta el corazón de París. Pero este doble papel no hizo más que aumentar los problemas. Como París demandaba constantemente más y más agua, Girard tenía que asegurarse de que su canal estuviera siempre lleno. Además, cada barcaza que pasaba desplazaba millones de litros que se desperdiciaban. El nuevo canal necesitaba ser reabastecido constantemente. La solución de Girard fue simple e ingeniosa: crear estaciones de bombeo que tomaban agua de otro río cercano y lo vertían en el nuevo canal. El canal recorre el campo a lo largo de 100 kilómetros y llega a los suburbios del este de París abasteciendo de agua a la capital. Desde allí, el agua se canalizaba hasta las fuentes del centro de la ciudad. Estos motivos decorativos tenían su utilidad. Facilitaban el llenado de los baldes. El hecho de que llegara a París agua de buena calidad en cantidad suficiente fue un paso adelante de extraordinaria importancia para la ciudad y sus habitantes. Sin el canal y una red de esclusas, el río Sena, la arteria vital que recorría el corazón de París, se hubiera secado casi por completo. Pero en la Edad Media, la falta de agua era solo uno de los muchos problemas a los que debía enfrentarse París. En aquellos momentos Francia se veía envuelta en la guerra de los 100 años contra Inglaterra. En esa época vivió una legendaria heroína francesa, Juana de Arco. No fue hasta 1453 cuando los ingleses fueron expulsados de Francia. Bajo un nuevo rey, París se convirtió en la capital de Francia y la gente emigró en masa a la ciudad en busca de trabajo y prosperidad. Para 1589 París se hallaba superpoblada y cada vez resultaba más difícil transitar por sus estrechas calles. La superpoblación amenazaba con paralizar la ciudad y resultaba evidente que se necesitaba un nuevo puente que cruzara el río. El rey Enrique IV ordenó su construcción. El puente recibió el nombre de Pont Neuf. Significa puente nuevo y fue el primer puente de piedra construido sobre el Sena. Esta maravilla de la ingeniería de la época es ahora el puente más antiguo de la ciudad. Fue único en su tiempo, pero en la actualidad el Sena es cruzado por 36 carreteras, vías de ferrocarril y puentes peatonales, lo que significa que hay un puente cada 300 metros. Descender el Sena en barco es como viajar a través de la historia de la construcción de puentes. Este es el último. Un elegante y moderno puente peatonal llamado la Passerelle de Solferino. Destaca porque está constituido por un único arco de acero que mide 100 metros de longitud. Los cimientos que sostienen el arco están excavados en la orilla de cada lado. Colocamos los cimientos en esas grandes paredes a una profundidad de 23 metros. Pero ahora contamos con máquinas que pueden hacerlo sin dificultad. No ocurrió lo mismo con el Pont Neuf. Los componentes del arco del puente Solferino fueron prefabricados en una fábrica y ensamblados en el lugar de instalación. Los puntales fueron colocados con grúas y soldados allí mismo. Los constructores de puentes del siglo XVI no tenían acceso a tecnologías modernas como esta, pero su ingenio no tenía límites. El Pont Neuf cuenta con 12 arcos y tiene 300 metros de largo. Une las dos orillas del río con la isla situada en el medio, el viejo corazón de la ciudad, la Île de la Cité. Debido al peso de la piedra, tuvieron que hundir los cimientos a mucha profundidad. No en la orilla, como ocurre con el puente Solferino, sino directamente en el lecho del río. Fue una empresa monumental que solo fue posible llevar a cabo por los constantes problemas de agua que sufría París. En la época de Enrique IV, durante el verano, no había prácticamente agua en el Sena. Por eso colocaron los cimientos durante el verano. Construir el puente sobre un lecho seco era mucho más fácil.
Pero la construcción avanzaba con lentitud. Los constructores solo podían trabajar durante 3 meses al año. Como este fue el primer puente de piedra de París, ellos fueron los pioneros de un nuevo método de construcción. Levantaron andamios de madera sobre los que fueron colocando las piedras labradas una a una. Piedras ligeramente curvas, con las que formar los arcos. Construyeron los arcos uno a uno. Aunque nos cueste creerlo, la piedra caliza empleada en su construcción no provenía de las canteras situadas a las afueras de París, sino del lecho de roca sobre el que se levanta la propia ciudad. Los parisinos excavaron en el mismo corazón de la ciudad, dejando un auténtico laberinto de túneles. Este es uno de ellos. La cantera se utilizó desde el siglo XII hasta el siglo XV, por lo que tiene un gran interés histórico. Las canteras están a 15 metros de profundidad y son muy reveladoras acerca de la composición geológica de la cuenca de París. Todo esto que vemos aquí son capas de piedra caliza. Este yacimiento de piedra se formó hace 46 millones de años. Todas las capas sólidas de piedra caliza están formadas por depósitos marinos que se remontan al tiempo en el que París estaba debajo del mar. Aquí pueden verse los depósitos con mucha claridad. El mar fue retrocediendo y dejó una capa de roca. Debido a su origen marino, la piedra caliza es muy duradera y resistente al agua. Los constructores del puente tenían a mano un suministro inagotable de la piedra ideal para la construcción del puente, pero su extracción exigía un trabajo duro y peligroso en las asfixiantes y abarrotadas canteras subterráneas de París. Era un trabajo muy peligroso. Se produjeron un gran número de accidentes y murieron muchos trabajadores. Por eso un sacerdote construyó un hospital para cuidar de los trabajadores que resultaban heridos en las canteras subterráneas. ¿Cómo consiguieron llevar las piedras a la superficie? Philippe Thévenon nos hace un relato extraordinario de las técnicas de extracción de piedra del siglo XVI. Los constructores del puente decidían la forma de la piedra que necesitaban y en la misma cantera subterránea cortaban las piedras que pesaban alrededor de 1 tonelada. Sacar a la superficie bloques de piedra de ese tamaño antes de la invención de las grúas modernas exigía fuerza y resistencia. Efectuaban el corte a lo largo de la línea de falla de la roca. Hacían un corte profundo de entre 3 y 4 metros y medio de profundidad. Muchas veces tenían que hacerlo tumbados. Luego cortaban la roca por cada lado y si el bloque no caía por su propio peso, utilizaban cuñas de hierro que introducían en las grietas. Cuando el bloque caía al suelo lo empujaban sobre rodillos hasta la base del pozo. Allí una persona situada arriba lo subía a la superficie con un torno accionado a mano. Una a una, todas las piedras que componen el Pont Neuf fueron cortadas y extraídas siguiendo este método. Se necesitaron casi 30 años para terminar el puente. Durante los 200 años siguientes, el Pont Neuf soportó un tráfico increíble. 80.000 personas y 25.000 carros lo cruzaron a diario. Finalmente, París contaba con un puente apto para el tráfico de carruajes que unía las dos orillas del río y que facilitaba los desplazamientos por la ciudad. Más de 400 años después, el Pont Neuf sigue abierto al tráfico. Es un monumento de la ingeniería renacentista, pero incluso el Pont Neuf necesita mantenimiento. Un equipo de ingenieros está desarrollando un complejo proyecto de restauración. Pierre Baudet y su equipo están limpiando y reparando muchos de los fascinantes detalles originales. Las máscaras son una especie de figuras grotescas que fueron colocadas durante la construcción del puente. Supongo que los constructores permitieron que los canteros dejaran su impronta y en cierto modo parecen caricaturas. Hay 348 máscaras en Pont Neuf, incluyendo una de mujer. Bueno, al menos nosotros creemos que parece una mujer. París es una ciudad única en el mundo, porque muchos de sus edificios se construyeron con piedra caliza extraída del propio subsuelo de la ciudad. En 1785 París tenía 600.000 habitantes que se hacinaban en los barrios insalubres del centro de la ciudad. La pobreza fue el caldo de cultivo del descontento y la revolución. Las casas estaban abarrotadas, la pobreza era general, los servicios sanitarios casi inexistentes y la enfermedad se extendía por doquier.
La esperanza de vida no superaba los 40 años. La muerte acechaba en cualquier esquina. Los cadáveres de los fallecidos se enterraban en los pocos cementerios situados en el centro de la ciudad. Pero estos estaban sobresaturados y los cadáveres en descomposición se abandonaban en cualquier lado. Una vez más, París estaba al borde de una crisis sanitaria. El hedor del aire era insoportable y se creía que estaba lleno de gérmenes. Entonces se dio la orden de exhumar todos los cadáveres y se prohibieron los enterramientos en el centro de París. Los huesos se trasladaron a las canteras abandonadas. Gilles Thomas ha escrito la historia sobre este periodo. El primer cementerio que fue trasladado aquí fue el cementerio de los Santos Inocentes. 22 iglesias parisinas lo habían utilizado durante al menos 10 siglos y estaba totalmente lleno. Los cadáveres estaban apilados y alcanzaban una altura de 3 metros, lo que nos da una idea de lo lleno que estaba. Lo que no sabían era que cada vez que llovía, el agua lavaba los cadáveres apilados en el cementerio y se filtraba en el suelo, transportando bacterias peligrosas al agua que se utilizaba para beber. Cada balde de agua de los pozos era un balde de veneno. Se producían accidentes muy curiosos. A finales del siglo XVIII explotaron las fosas comunes. Algunas personas bajaron a sus bodegas, abrieron la puerta y se encontraron con las pilas de cadáveres. Por motivos de salud pública decidieron vaciar el cementerio. Todas las noches, durante 2 años, y supervisados por un sacerdote, los sepultureros exhumaron los cadáveres de los santos inocentes. Era una labor truculenta que atraía a todo tipo de mirones morbosos. Los huesos se trajeron aquí, a cámaras de enterramiento consagradas, o catacumbas, que en aquellos años estaban situadas lejos de los límites de la ciudad. Las catacumbas se crearon en las canteras abandonadas de las que antiguamente se había extraído la piedra caliza utilizada para la construcción de los puentes e iglesias de París. Se extendían por debajo de la superficie a lo largo de kilómetros. Este lugar fue consagrado oficialmente, por lo que podía recoger los cadáveres de todos los cementerios de París vaciados desde 1786 en adelante. Los huesos se trasladaban de noche. Se cargaban en carretas que se cubrían con una tela negra. Un sacerdote oficiaba un servicio religioso delante de cada carro. Todo se hacía durante la noche para perturbar lo menos posible la tranquilidad de los vecinos. Cada vez que se exhumaba un cadáver, y siempre que fuera posible, se anotaba su identidad para llevar un registro del número de cadáveres enterrados en las catacumbas. Así es como se apilaban los huesos. El principio es el mismo que el de un muro de mampostería sin mortero. Primero haces un montón formado por los huesos más largos. Detrás pones todos los huesos rotos y los huesos pequeños. Vas levantando una especie de muro y detrás vas tirando el resto de los huesos. La diferencia es que estos muros de huesos estaban decorados con calaveras. La muerte no era tabú en el siglo XVIII como lo es ahora. Nadie ponía reparos a la construcción de paredes decorativas formadas por millones de huesos y calaveras. En aquellos tiempos, estas catacumbas eran consideradas un digno lugar de reposo eterno. Aquí lo tiene. Huesos del cementerio de los Santos Inocentes puestos a descansar en abril de 1786. Estos son los primeros huesos que se colocaron aquí. Con el tiempo se vaciaron todos los cementerios del centro de París. Lenta, silenciosamente, mientras los restos de 6 millones de personas se trasladaban del lugar en una mudanza macabra, estalló otra revuelta. Esta vez, entre vivos. En 1789, al comienzo de la sangrienta Revolución Francesa, turbas violentas se adueñaron de las calles de París. Tomaron la famosa cárcel de la Bastilla y liberaron a todos los presos. Los revolucionarios dieron caza a la monarquía y a los aristócratas. Les encarcelaron y ejecutaron durante un periodo terrible, conocido como el Terror. En lugar del rey, Francia instauró una república y en 1804 Napoleón Bonaparte se coronó emperador. Napoleón
convirtió París en una ciudad lo bastante grande como para que fuera la capital de su expansionista imperio. Fue él quien levantó el Arco del Triunfo, en honor a sus conquistas militares. Pero fue el sobrino de Bonaparte, Napoleón III, el soberano que daría forma al París moderno. En 1850 París tenía 1 millón de habitantes. La ciudad crujía bajo el peso de tanta gente apiñada en tan poco espacio. El tráfico se paralizó y con él las transacciones comerciales. El emperador Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, diseñó un nuevo y radical plan para reconstruir París. Trazó calles más anchas, mejoró el tráfico y limpió los barrios marginales en los que germinaba la semilla del descontento y la violencia. Había muchas calles de difícil acceso, abundaban las casas en estado ruinoso y los barrios sórdidos atestados de gente. Además, las calles no estaban limpias. Era verdaderamente una ciudad de los viejos tiempos. Napoleón designó a Eugene Haussmann como el hombre encargado de llevar a cabo su plan. Su misión, modernizar París y asegurarse de que no volviera a estallar otra revolución. París era una red de calles estrechas, algunas con colectores abiertos, no había agua corriente. Por la noche estas calles estaban vacías, oscuras y sórdidas. Los ciudadanos tenían demasiado miedo como para aventurarse a salir. Muchas de estas calles estaban a apenas unos metros de algunos de los edificios más famosos de la ciudad. Cerca de Notre Dame se encuentra la única parte del París actual que nos recuerda el aspecto que tenía aquel París. Aquí vemos una calle muy estrecha, una calle típica de aquella época. Esta era la anchura normal de aquellas calles. Este es el aspecto exacto de las calles del viejo París. En estas calles estrechas se hacinaban cientos de miles de personas que vivían en la pobreza. Si Haussmann pretendía limpiar estos sórdidos barrios, antes tendría que buscar un nuevo alojamiento para sus habitantes. La pregunta era, ¿qué hacemos con la gente que vive en estos edificios? ¿A dónde van a ir? Haussmann, al igual que la mayor parte de la burguesía parisina, creía que lo mejor que podían hacer era irse al infierno. Haussmann compró la tierra, trasladó a los habitantes de estos barrios a las afueras de la ciudad y volcó su atención en los taponamientos constantes que paralizaban el tráfico. Con la llegada a París de los nuevos ferrocarriles, tuvo la idea de unir las principales estaciones entre sí con anchos bulevares para que el tráfico fluyera con más rapidez. No había ningún camino que uniera las distintas estaciones entre sí. Por eso los viajeros que se trasladaban de una región de Francia a otra y se veían en la obligación de atravesar París, tenían que hacer un esfuerzo enorme. Cruzar París de un extremo a otro presentaba muchas dificultades. Este bulevar se construyó para unir dos de las principales estaciones del norte de París con el centro de la ciudad. Ancho y espacioso, no solo era una vía rápida, también contaba con amplias aceras y estaba flanqueado por árboles. Basándose en este, Haussmann construyó más bulevares que recorrían la ciudad de norte a sur y de este a oeste. También construyó más carreteras que salían del Arco del Triunfo, otra de las señas de identidad de París. Y amplió los Campos Elíseos, el bulevar más famoso del mundo. Tras aliviar la congestión del tráfico, Haussmann creía que París y su economía empezarían a crecer. París se convirtió en un gigantesco solar en construcción. Los barrios de viviendas insalubres fueron derribados. Y en su lugar se construyeron edificios de apartamentos que seguían las especificaciones de Haussmann. La altura de estos edificios tenía que ser exactamente de 20 metros. A Haussmann solo le interesaba el aspecto externo de los largos bulevares con sus recién construidos edificios de apartamentos. Su preocupación era dar a París un aspecto moderno y uniforme. Ese es uno de los clásicos edificios de Haussmann, con la típica tienda de aspecto pulcro en la planta baja. Encima va la entreplanta, luego el primer piso con un balcón ocupando toda la fachada, después los pisos segundo y tercero, ambos con balcones pequeños, y finalmente el último piso, que es el más difícil de alquilar porque está muy alto y estos pisos carecen de ascensor, pero el último piso tiene la ventaja de tener un balcón grande que te permite disfrutar de la vista y del aire fresco.
Pero los grandilocuentes diseños de Haussmann tenían un segundo y secreto objetivo. Sus bulevares anchos y rectos eran deudores tanto de la estrategia militar como de la planificación urbana. Los parisinos ignoraban que Haussmann había diseñado una ciudad en la que el ejército no iba a tener problemas para abortar cualquier revuelta. El problema de la seguridad nunca había estado ausente de las preocupaciones de Napoleón. Se habían producido tantos levantamientos, tanto derramamiento de sangre y tanta destrucción, que casi toda la población de París quería habitar en una ciudad más segura. En medio de esta plaza, al este de París, había un regimiento de caballería. La misión de los soldados que ocupaban estos barracones era controlar esta zona de París. Históricamente era aquí donde nacían las revueltas y revoluciones. Pero los soldados de caballería necesitaban divisar desde aquí a sus camaradas de infantería estacionados a 5 kilómetros al sureste. El problema era que este nuevo bulevar tenía que superar el obstáculo que suponía un canal por el que navegaban barcazas que transportaban mercancías hasta el centro de París. Un puente sobre el canal habría bloqueado la vista y facilitado a los alborotadores levantar barricadas y cortar las comunicaciones con esta zona de París. La costosa y radical solución de Haussmann consistió en ordenar a sus asombrados ingenieros que construyeran un canal subterráneo de más de 1.600 metros de longitud, por el que discurriera el agua para que no hubiera necesidad de construir ningún puente. Fue una obra de ingeniería extraordinaria que se completó en apenas 2 años. En aquellos tiempos no había electricidad, y transportar mercancías a oscuras por un canal subterráneo hubiera sido totalmente impensable. Pero los ingenieros dieron con una solución ingeniosa para conseguir luz y aire. En este túnel, aparte de las pocas señales iluminadas que vemos delante, no hay electricidad ni luz eléctrica. Toda la luz que lo ilumina llega desde las claraboyas abiertas en el techo. Aquí arriba podemos ver una de ellas. Estas claraboyas permitían la entrada de la luz del día y de aire fresco. Como si fueran una serie de faros o las luces de una pista de aterrizaje, las claraboyas guiaban a las barcazas por el medio del canal. Con esta solución, Haussmann conseguía que las barcazas parisinas conservaran el atajo que les llevaba hasta el Sena e impedía que hubiera algún obstáculo que se interpusiera entre los barracones de caballería y el destacamento de infantería. La nueva ciudad que había diseñado atraía cada vez a más gente, pero Haussmann sabía que París estaría condenada si volvían los tiempos insalubres de antaño. Por eso inició también una guerra subterránea. Bajo esta fuente, en el mismo centro de París, empezó a reconstruir todo el sistema de alcantarillado de la ciudad. Debajo de las calles de París hay un complejo sistema de alcantarillado que repite deliberadamente el trazado de las calles. En cada calle hay al menos un colector. En muchas hay 2, uno en los números impares y otro en los pares. Estas placas identifican los colectores de forma precisa siguiendo el nuevo trazado de París diseñado por Haussmann. Es imposible perderse. El nivel de las aguas residuales puede aumentar drásticamente en cuestión de minutos. Los trapos colgados de las cadenas nos señalan los niveles que han alcanzado en otras ocasiones. Tenga cuidado porque hay mucha profundidad. Si se cae no podré rescatarle. En las intersecciones de las calles hay colectores subterráneos que forman un gran canal, un río de aguas residuales que fluyen a gran velocidad debido simplemente a la fuerza de la gravedad. Millones de litros de aguas residuales pasan cada hora por este punto. Las calles laterales, más pequeñas, tienen colectores más pequeños. Estos canales también se utilizan para albergar las tuberías que llevan el agua potable y no potable a los edificios de París. Con la típica meticulosidad de Haussmann, cada casa está identificada, tanto encima como debajo de la superficie. Aquí estamos en el número 25 de la calle Lombard. Ahí arriba está la conexión del agua potable. Esta es la tubería del agua potable y esta otra la del agua no potable. Y por aquí salen las aguas residuales. Sigamos. Los únicos otros seres vivos que hay aquí son las ratas. Han conseguido abrirse camino a dentelladas entre los ladrillos y el mortero. Me han dicho que hay un problema en el número 17. Creo que las ratas han conseguido salir a la superficie. Tendrá que venir alguien a ver lo que pasa y efectuar las reparaciones necesarias.
una audaz banda de ladrones perforó un agujero mucho más grande. Consiguieron entrar en una filatelia por el procedimiento del butrón y llevarse un valioso botín. Entraron por aquí. Hicieron un agujero y entraron en el sótano de la tienda, cogieron los sellos y se fueron por donde habían entrado. En menos de 30 años, Haussmann rediseñó por completo el trazado urbano de París. Por primera vez, sus nuevos bulevares unían todas las partes de la ciudad. Expandió sus límites y los abrió a nuevas comunidades, empujando a más gente a trasladarse a París. Y construyó parques. Era la primera vez que los parisinos podían disfrutar de zonas comunes de esparcimiento. Pero a pesar de todos sus logros, no fue Haussmann quien diseñó el monumento más famoso de la ciudad. Ese honor recayó en el ingeniero Gustave Eiffel. Construida en 1889, la Torre Eiffel es el monumento que mejor identifica a París. En esta grabación realizada en 1900 podemos ver las primeras imágenes de la torre recién terminada. Estas son algunas de las primeras imágenes grabadas en cine de la historia. Completada en apenas 2 años, la Torre Eiffel fue el resultado del rápido avance que estaba experimentando la ingeniería. Está construida con vigas de acero enrejadas y unidas por remaches. En su momento fue la estructura más alta del mundo. La Torre Eiffel lanzó a París al escenario mundial. En esta misma época se construyó otro puente que cruzaba el Sena empleando la misma tecnología de vigas de acero unidas. La última moda para este material nuevo y súper resistente fue combinarlo con una decoración muy llamativa para celebrar el histórico pasado de París. Al diseñar su gran plan para París, Haussmann esperaba que su población alcanzara un máximo de 3 millones de habitantes. Entonces no podía sospechar que incluso en los tiempos modernos, la guerra y la invasión militar volverían a poner en peligro el crecimiento de París. En 1940 París sufrió una humillación final. La ciudad fue invadida una vez más. En una jugada del destino, las tropas nazis de Hitler aprovecharon los amplios bulevares construidos por Haussmann para llegar al corazón de la ciudad. Durante sus 4 años de ocupación respetaron la mayoría de los edificios. Pero cuando los alemanes se retiraron en 1944, Hitler ordenó la destrucción de la ciudad. El comandante alemán de París se negó a obedecer la orden. Cuando las tropas estadounidenses liberaron la ciudad, la encontraron tal y como la había diseñado Haussmann. En los años de la posguerra, París volvió a convertirse en una ciudad atractiva y chic. Bajo tierra cuenta con un metro y un servicio de trenes subterráneos de alta velocidad que unen la ciudad con los barrios periféricos. En la superficie, la ciudad parece haberse quedado congelada en el tiempo. Sus calles y edificios constituyen un glorioso recuerdo del trabajo de Eugene Haussmann. Menos esto. Es un rascacielos de 40 pisos construido en 1972 en uno de los distritos más antiguos de París. Recibe el nombre de Tour Montparnasse y es el audaz intento parisino de abrazar el siglo XX. En el momento de su construcción todo el mundo lo odió. Probablemente porque su diseño arquitectónico no está muy logrado y porque evidentemente no está situado en el lugar adecuado. Y el problema es que por culpa de esta torre, está absolutamente prohibido construir otra torre en Francia. La aversión a un solo edificio hizo que la ciudad se olvidara de su sueño de construir más rascacielos. Si las leyes cambian y los arquitectos parisinos quieren construir hacia arriba, tendrán dificultades. Debajo de la ciudad hay miles de canteras abandonadas que antiguamente suministraron piedra caliza para las construcciones de la ciudad. El subsuelo de París ha sido comparado con un queso de Gruyère. Está tan lleno de túneles que el lecho de roca es demasiado frágil para aceptar los cimientos que necesitan los rascacielos. Por eso, todos los edificios altos de París están en las afueras de la ciudad, en una zona llamada La Défense.
un santuario exclusivo dedicado a la arquitectura moderna. En la Défense, París construyó todo lo que no quería ver en el centro de la ciudad. Muy pocas casas y muchas oficinas y centros comerciales. Desde la Segunda Guerra Mundial, varios presidentes franceses han dejado su huella en París. No construyeron hacia arriba, pero optaron por la controversia. 30 años después de su inauguración, el Centro Pompidou, con los ascensores y los conductos de aire acondicionado situados en el exterior, sigue siendo el edificio más comentado y visitado de París. También destaca la pirámide de cristal, que se levanta en la plaza del Museo del Louvre. París fue construida y se sustenta gracias a obras de ingeniería que ahora permanecen ocultas a la vista. Unas obras que posibilitaron la transformación de una ciudad salvaje y aparentemente inhabitable en una de las capitales más elegantes del mundo. Unas obras de ingeniería tales como la construcción de murallas defensivas, la canalización y filtración de agua potable, la construcción de puentes sobre el Sena y la derrota de la enfermedad. París, reconocida por su elegancia y belleza, sigue viva gracias al talento de los ingenieros.